revuelo en el estudio con la vida de Joselito. Él empezaba siempre con una coletilla, como dicen los sabios, y resultó que el sabio era él, Félix Rodríguez de la Fuente, el amigo de los animales, el hombre que nos inculcó ese amor, esa pasión, ese cariño a la naturaleza y a la vida de los animales. Es posible que usted, que está ahora mismo en casa, tenga pues algún fascículo de una enciclopedia fauna. No le extrañe, porque más de 500.000 de hogares españoles tienen el buen puñado de millones que se vendieron de esa enciclopedia. Es posible que usted no se perdiera a partir de 1972 ni un solo capítulo de la serie El hombre y la tierra. Tampoco tiene nada de extraño, porque los años que estuvo en antena consiguió estar entre los 3 programas más vistos de televisión española. Televisión Española hizo un buen negocio porque fue redonda, la serie que más se ha vendido fuera. Dicen que 800 millones de personas han visto El hombre y la tierra en más de 50 países. Pero no crean que ese éxito fue gratuito. Detrás hubo muchas horas de trabajo, muchas horas de observación y sobre todo hubo un hombre de un gran carisma personal y un gran comunicador. En los comienzos de la década de los 70 se hizo una encuesta en España para saber quiénes eran los más populares de este país. De Franco, la siguiente, Rodríguez de la Fuente. Animales y hombres formamos parte de una gran familia, de una misma comunidad. No tenemos más que una madre. Somos como la tripulación de una nave sideral de la cual, aunque queramos, no podemos escapar. Por eso, amigos míos, yo les pido que vean esta película con mucho cariño. Félix Rodríguez de la Fuente nació el 14 de marzo de 1928 en Poza de la Sal, un pueblecito de Burgos. Será aquí, durante su infancia, donde tome contacto con la naturaleza y, sobre todo, con los animales. A pesar de su interés por estos temas, su padre le anima a estudiar medicina. Félix termina la carrera y se especializa en odontología. Al año de ejercer como dentista, muerto ya su padre, abandona su consultorio y se dedica de lleno a la investigación biológica. El joven burgalés comienza a ser conocido en los círculos especializados. A principios de los 60, su dominio de los halcones le lleva a colaborar en el rodaje de la película El Cid, junto al mítico Charlton Heston. Su ascenso hacia la popularidad era imparable. Será precisamente su amor a los halcones, junto con la recomendación del entonces ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga, lo que provoque su entrada en televisión española. Una vez que nos asomamos a este telescopio... Al principio intervino en varios programas relacionados con la naturaleza, como Félix, el amigo de los niños, Fauna, Vida Salvaje o Planeta Azul. En hacer un estudio profundo del águila imperial, he aprendido muchas cosas en la naturaleza, la mayor parte de las cuales pues las he contado tantas veces a través de los medios de comunicación, que las personas que me han hecho el honor de seguirlas las conocen muy bien. Sin embargo, no sé si las he dicho, que lo más importante que yo he encontrado y que he aprendido en la naturaleza es precisamente el valor niño. Tengo 3 hijas, Merceditas, que ha cumplido ya 11 años, Leticia, que va a cumplir 9, y Odile, la pequeña, que tiene 4. No, 5. ¡Ah, 5! Es ya una niña muy mayor. Mi mujer se llama Marcel, es francesa, y ha sido mi mejor colaboradora. Pues formamos una familia felicísima y disfrutamos al máximo de los escasísimos, desgraciadamente escasísimos momentos que podéis pasar con nosotros. En 1973, Televisión Española comienza un espacio que convierte a Félix en uno de los hombres más populares de España. El hombre y la tierra es una serie de temas ecológicos. En ella aparecerán las plantas, los animales y los pueblos primitivos. En ella aparecerá también el hombre, tanto ayudando como degradando a la naturaleza. Este
programa supuso una auténtica revolución dentro de los documentales sobre naturaleza. La calidad de las imágenes y el afán de superación del equipo de rodaje lo convirtieron en algo único. Félix era la voz, la imagen, el héroe televisivo. Pero fue por un exceso de confianza. En el momento en que nos disponíamos a soltar a los gigantescos oficios en su nuevo medio, cuando tuve un pequeño descuido, que pudo costarme uno de los mayores disgustos en mí. El fotograma congelado les da cuenta perfectamente de esta situación límite que sufrí durante la rehabilitación del hombre de tierra. Era un hombre que tenía una gran disciplina, no reconocía la posibilidad de ninguna derrota, nunca se proponía algo y había que hacerlo. Y la verdad es que eso yo creo que le llevó al éxito, ¿no?, de la serie. Félix, el doctor, era un... Bueno, un doctor porque a él le gustaba que le llamasen doctor. O sea, era Félix, él era el doctor. Entonces, él tenía un carácter muy fuerte. Es decir, llevarle la contraria era a veces muy problemático. Era un hombre muy ambicioso, con mucha capacidad de trabajo, muy exigente, las ideas muy claras. Y todo eso, vuelvo a insistir, nos lo logró transmitir a todos nosotros. Anciano ya, mostrando los papeles amarillos, permitieron demostrar que las abejas no son fris. ¡Hostias, hombre! He dicho que era el otro. Él sabía lo que quería y además, una vez que conseguía una cosa, quería superarla, ¿no? Hay muchos planos que se han repetido y se han intentado mejorar y se han mejorado. La serie incluye diversas etapas rodadas en diferentes partes del mundo. Pronto comenzó a ser reconocida en varios festivales y a aglutinar numerosos premios. Pero rodar en la naturaleza no era tarea fácil y en muchas ocasiones Félix y su equipo recurrían a técnicas complicadas para obtener las mejores imágenes. Intentar que un águila capturara un conejo y que lo hiciera en las mejores condiciones posibles, a lo mejor se le ataba una pata a otra, pero no atada, sino que se pudiera mover y no se notara dos de las cuatro patas para que pudiera hacerse la toma. También se habló de que si se cosían los párpados a las palomas para que se les pudiera capturar, pues quizás se le hizo alguna, pero era con la misma finalidad. Entre tanto, el macho ha capturado una paloma limpiamente en el cielo. Al hombre por el hambre, ¿no? O sea, los animales trabajaban porque tenían hambre. Eso debe pasar igual en el circo, me imagino, y en miles de cosas. Un animal cuando caza es porque tiene hambre, y en esto pues había que provocarles el hambre. De las cosas que más me acuerdo de él y que además me han marcado muchísimo fue la primera vez que hicimos la sonorización de uno de estos programas. Yo le pregunté, ¿dónde llevas el guión? Porque le vi entrar sin él. Dice, no, el guión lo llevo aquí en la cabeza. En marzo de 1980, Félix y su equipo se desplazaron a Alaska para rodar una nueva serie llamada Los perros del mundo. El objetivo era filmar una carrera de trineos, pero la serie nunca llegó a terminarse. Un trágico destino aguardaba al amigo de los animales y a 3 miembros de su equipo. No es fácil leer en estas escenas un presagio del dramático acontecimiento que sobrevendrá una hora más tarde de ser rodadas.
Pero lo que captaron las cámaras en esta ocasión atraviesa la médula ósea de todos los que ahora contemplamos los últimos instantes de la vida de tres personas realmente incomparables. Eran hombres sin miedo. Habían recorrido centenares de miles de kilómetros a bordo de aparatos aéreos y nada les hacía sospechar que la muerte se agazapaba a pocos minutos de ser tomadas estas escenas. Estos son Félix Rodríguez de la Fuente, Teodoro Roa y Alberto Mariano. Y así seguirán siendo para todos nosotros. Hombres entregados a una tarea tan increíblemente hermosa que por ella dieron la vida. Murió en medio del trabajo que le apasionaba. Dicen que Félix Rodríguez de la Fuente dijo antes de subir a esa avioneta: qué lugar más hermoso para morir. Joselito decía antes que él no había tenido infancia. Félix Rodríguez de la Fuente sí la tuvo. Su padre pensaba que un niño tenía que ser ante todo niño y que tenía que ir al colegio lo más tarde posible. Félix no fue al colegio hasta que cumplió los 10 años. Se dedicó pues a llevar a su casa todos los animales que veía por el camino, primero lagartijas y ranas, pero acabó llevando águilas a todos los corrales para desesperación de sus padres. Vamos a entrar en la vida de Félix Rodríguez de la Fuente. Se aguardan unos minutos. La vida apasionante de Félix Rodríguez de la Fuente, el amigo de los animales. Dicen que Joaquín Araujo es el sucesor de Félix Rodríguez de la Fuente. Decir, me parece. Buenas noches, No, Joaquín. en absoluto, no me considero sucesor. Sí, en parte, un discípulo que he tenido la inmensa fortuna de poder hacer, igual que él, pues muchos libros, enciclopedias, películas para la televisión y estar un poquito enfrente de los problemas de degradación ambiental, dando la cara, un poco contribuyendo a la defensa de la naturaleza, pero eso es lo único que puede considerarse como una sucesión muy blanda, muy débil. Joaquín se enamoró de la manera de hacer de Félix Rodríguez de la Fuente cuando empezó a ver unos artículos que se publicaron años 66, 67, no en blanco y negro, sobre la fauna ibérica, y a partir de ahí dijo: lo mío es la naturaleza también y quiero trabajar con Félix. Mauri, te llamo Mauri, ¿no? Porque todos te conocemos como Mauri. Trabajó con Félix Rodríguez de la Fuente, era productor de la serie El Hombre y la Tierra, con lo cual tenemos la inmensa fortuna de tener en el programa a dos amigos personales de Félix, a dos personas que lo conocieron muy bien. Yo, dato de los 10 años, que hasta los 10, yo ese lo he sacado de un libro, tú eres biógrafo de Félix, y me parece que ahí hay mucha parte de lo que luego fue Félix Rodríguez de la Fuente, ¿no? Un niño que hasta los 10 años no va al colegio. Sí, sí. Entiendo que compromete una parte de la personalidad de Félix, que es absolutamente determinante en su propia trayectoria vital la forma en que disfrutó de la vida en una comunidad rural y al mismo tiempo su encuentro con la naturaleza. Disfrutó tanto en esos años juveniles de contacto permanente con un paisaje burgalés, con esa gran fauna que luego para él fue la protagonista principal de sus películas, es decir, los lobos, águilas, halcones, y al mismo tiempo se sumergió con tal intensidad que eso lo convirtió literalmente en la materia prima de su inspiración. De hecho, yo siempre he definido a Félix como el perpetuo adolescente, el que transmitía el entusiasmo de los descubrimientos de la infancia y que lo llevó hasta el último día de su vida, y por eso tenía ese poder de convocatoria y esa capacidad de comunicación que nos electrizaba un poco a todos. Era un gran comunicador, decía yo, pero Mauri sabe de la forma de trabajar de Félix Rodríguez de la Fuente porque convivió con él. También lo sufrió a veces porque era un hombre de gran carácter, Mauri. Un poquito. Tenía un temperamento muy fuerte, era un señor que tenía un carácter fuerte, pero es que él predicaba con el ejemplo, o sea, él había que estar a las 5 de la mañana, era el primero que estaba, y luego se iba al último, o sea, que te quiero decir que era un señor que exigía mucho, pero era el primero que estaba al pie del cañón. Aquello salía perfecto, pero Joaquín, Mauri, estábamos hablando de que, bueno, que a los animales, hay que hacerlos trabajar también, porque es difícil sino cazar esas imágenes tan increíbles que se cazaban en el hombre y la tierra. Mucho se ha criticado, Joaquín, hubo quien criticó la manera de trabajar de Félix. Sí, pero probablemente por desconocimiento.
Hay que tener en cuenta que en los equipos que formábamos El hombre y la tierra había especialistas en el estudio de los animales, en comportamiento, en troquelado, que es algo muy parecido a las técnicas que pueden usar incluso los domadores de fieras en el circo. Y luego había una capacidad enorme de improvisación sobre la marcha. Yo creo que esto es lo destacable. Por supuesto, los animales, muchos de los animales que aparecían en las películas de Félix Rodríguez de la Fuente, sabíamos de antemano que iban a hacer algo muy parecido a lo que se les había demandado anteriormente, es decir, se trabajaba literalmente con guión. Pero esto era fruto, insisto, de unas técnicas muy depuradas y en absoluto de nada comparable a alguna superchería, a un fraude, a una falsificación o a un comportamiento injusto con esos mismos animales. Se ha hecho, yo creo, demasiada literatura a posteriori y creo que Félix no se merece, sobre todo, que hoy nos preocupemos de esa pequeña faceta como es el rodaje forzado. La palabra sería se forzaban algunas escenas y algunas situaciones que, por cierto, en estos momentos, pues casi todas las otras grandes series de documentales de naturaleza, de alguna u otra forma, han hecho cosas parecidas. Félix nos enseñó a amar la naturaleza y eso está ahí y no hay quien se lo quite. Pero después de algunos años, ¿qué ha pasado con ese legado de Félix Rodríguez de la Fuente? Recuerdo que era el 14 de marzo de 1980 y estábamos en Alaska y era el cumpleaños del doctor. O sea, el doctor ese día cumplía 50 años. Y él dijo antes de matarse, como media hora antes, paseando por allí, dijo, qué lugar tan hermoso, porque era un sitio muy bonito, hacía buena la luz, no hacía mucho viento. Qué lugar tan hermoso para morir. Nada, ayer en un sitio muy pelado, en Barrera, así que fue algo muy... Como se dice que sí forzó la avioneta no la forzó nadie. Fue todo como muy deprisa, ¿no? El acceso al lugar donde ocurrió el accidente fue complicado, ¿no? Fueron un par de horas o tres para cubrir 1 kilómetro angustiantes para llegar allí, ¿no? Y sospecho que forzarían la máquina de bajar más de la cuenta la avioneta y rebajar la velocidad y luego no poder remontar. Creo que se hizo luego una investigación. Y por lo visto es que iba a 2 pulgadas menos de lo normal, lo que son los esquís, ¿no? El destino, ¿no? Ya sabes que ahí algo va a pasar. La foto antes de subirnos en la avioneta todos juntos. Nunca nos habíamos hecho una foto todos juntos, ¿no? El pasado mes de marzo se cumplieron 15 años de la muerte del doctor Félix Rodríguez de la Fuente. Tras su desaparición, muchos proyectos se vieron parados. Entre ellos, El hombre y la tierra. Una vez que ocurrió la desgracia, quedaban 8 programas sin terminar. Entonces, todo el equipo, todos, decidimos determinarlos. A la gente no le calaba, o sea, que lo que calaba era la voz de Félix, y entonces pues se desistió, o sea, ya ni salieron esos programas, no se llegaron a emitir. A pesar de ello, su herencia siguió viva. El hombre y la tierra ha sido el programa de mayor calidad y rentabilidad de toda la historia de televisión española. Con un presupuesto inferior a 5 millones de pesetas por episodio, este espacio ha sido vendido prácticamente a todo el mundo. Yo recuerdo cómo cuando venían a comprarnos por primera vez los programas, venían pues tanto los americanos como los japoneses, que tenían toda la distribución del Oriente, querían verlos todos los que habíamos hecho ese año. Actualmente los Estados Unidos y algunos países latinoamericanos están gestionando la compra de varios capítulos. Esto reporta beneficios a sus herederos, entre ellos su familia. Tras la muerte de Félix, su viuda, Marcelle Parmentier, siguió trabajando con los halcones. Actualmente regenta una empresa encargada de controlar las halconeras de los aeropuertos. Pues a mí me gusta mucho que sea biólogo, porque yo de mayor me voy a ser como él, me voy a ir a explorar todo el mundo y así estoy más en contacto con la naturaleza. Hola, buenas tardes. Hoy comienza en Telecinco Arcoiris, un programa que a través de una serie de documentales pretende llevarnos a lo largo y ancho del mundo. Llegaremos... Finalmente, Mercedes abandonó la televisión. Es otra de las hijas de Félix, Odile, la más pequeña, actual novia de uno de los hijos de Sofía Loren, la que está siguiendo pasos de su padre.
Este año termina las carreras de Biología y Cinematografía que estudia en Estados Unidos. En el terreno de la investigación biológica, la obra del doctor marcó un antes y un después en nuestro país. Félix impulsó la creación de varias asociaciones ecológicas como ADENA. Tras su muerte se crearon premios con su nombre, como el financiado por la empresa Plus Ultra, premio dirigido a estudiantes y profesores que pretende proteger nuestros bosques. Su viuda y otras personalidades de nuestro país son miembros del jurado. La filosofía de Félix también sigue vigente en las numerosas publicaciones que realizó con Salvat, como las colecciones Fauna y Fauna Ibérica y Bea. Él pretendía comercializar la serie, bueno, y en realidad se ha hecho después a base de los cuadernos de campo, de los apuntes. Pues Félix fue a más, y claro, pues luego pues sacó estas cosas, ¿no? Los libritos, los cuadernos, a todo le sacaba. De su obra Fauna, que ha sido traducida a 13 idiomas, se han vendido casi 2 millones de colecciones en todo el mundo. Se puede decir que es una de las obras de más éxito jamás publicadas. Actualmente Salvat sigue comercializando sus enciclopedias en España y en Portugal, acompañadas de vídeos de la serie, de los que se han vendido otros 2 millones de unidades. Estas cifras demuestran que el espíritu de Félix y su obsesión por divulgar los temas relacionados con la naturaleza están hoy más vivos que nunca. 15 años después de su muerte, el público está añorando al malogrado doctor, sobre todo los niños. Amigo feliz, cuando llegues al cielo, amigo feliz, hazme solo un favor, quiero ir contigo a jugar un ratito con el osito de la osa mayor. Esa descripción de antes del accidente, esa descripción tan emotiva, es tuya, Joaquín. Tú describías sí, cómo se marchó. Probablemente es una de las circunstancias de las que me siento más orgulloso en mi vida profesional, como fue el hecho de ser encargado por la propia gerencia de Televisión Española de culminar los últimos títulos en cuanto a la organización científica, el guión y los textos, ¿no? de eso. Y por tanto, esas palabras de despedida a Félix están escritas por mi modesta persona. ¿Sí? Mauri, es curioso, ¿no? Porque hasta la viuda, hasta Marcel dijo cuando se enteró, yo sabía que Félix, no hace falta que nadie me cuente cómo ha sido porque lo veo el accidente, sabía que Félix ya se iba con esa idea en la cabeza. Vosotros veíais algo extraño, ¿no? Si hicisteis una foto, es curioso, ¿no? Una foto que no os habéis hecho nunca juntos. No, eso es cierto. Ya no queríamos salir a ese viaje, o sea, es un viaje que... ¿No quería ir nadie? No, no queríamos ir bueno, él sí. O sea, hablábamos del equipo, los chicos que murieron y tal, y hablábamos y no queríamos salir porque, bueno, yo recuerdo unas palabras de Alberto Mariano, el ayudante de cámara, que dijo, es que no me apetece nada, no sé, presiento algo, o sea, no me apetece. Pero bueno, luego había que salir, Félix tenía unos compromisos y bueno, y tuvimos que salir y ir a hacer ese proyecto. Lo que es curioso, y ustedes quizá no sepan, es que en el último momento Félix Rodríguez de la Fuente cambió de avioneta. Salían 2 avionetas, el equipo iba en 2 avionetas y dijo, esta pierde aceite, yo no quiero ir en esta avioneta, cámbiamela, Mauri. Y hubo un cambio, curiosamente, la que se estrelló fue la de Félix. Sí, yo recuerdo, ese fue, como te he dicho, el 14 de marzo del 80, nos habían levantado los dos a la misma hora y bueno, yo tenía que ir a recoger un material que se había quedado en un pueblo que habíamos estado el día anterior y Félix iba a grabar el último día de la carrera, que ya era el último día, ya había un ganador y bueno, ya terminábamos todo el trabajo allí. Y entonces, bueno, pues nada, nos levantamos y ese mismo día yo le dije, Félix, ¿qué de ropa llevas? Vas muy abrigado, no hace tanto frío. Y no, sí, pero hoy no estoy bien, no me encuentro bien, he hablado con Madrid, he tenido unos problemillas con un perro, o sea, algo le había pasado a un perro suyo. Pero bueno, luego estaba contento de ver a su cumpleaños y lo íbamos a celebrar por la...
Y recuerdo que, bueno, yo me fui en mi avioneta a recoger este material y cuando vuelvo de recoger ese material, Félix me estaba esperando. Y yo le pregunté, ¿pero qué haces aquí, Félix, todavía? Y dice, no, mira, es que hay un pequeño problema con la avioneta mía, pierde aceite por un ala, entonces si no te importa, bueno, pues la cambiamos. O sea, mira a ver lo que pasa y tal. Y bueno, pues yo dije, no hay ningún problema. Hablé con el piloto de la que perdía aceite y me dijo que no pasaba nada, que eso era como un coche cuando pierde aceite, que bueno, pues si se pierde aceite nos bajamos y se le echa más. Y entonces, bueno, pues en ese cambio Félix se montó en la avioneta mía, en la que yo me acababa de bajar, y nosotros nos subimos en la del otro, en la de él, ¿no? Y entonces, bueno, y ahí es donde pasó el accidente. Lo que está claro, Joaquín Araujo, es que, bueno, para filmar esas imágenes había que correr unos riesgos, el lugar era difícil, curiosamente se siguió grabando después de ese accidente porque lo pidieron, ¿no?, las personas que participaban en la carrera de esquimales, pero no era la primera vez que Félix se jugaba la vida, se la jugó muchas veces. Sí, el oficio prácticamente conlleva unas altas dosis de peligro. Hay que tener en cuenta que solamente los viajes, el trasiego constante del equipo de un lado a otro del planeta, literalmente, ya es, por supuesto, ir muchas veces a zonas que al mismo tiempo están cuajadas de incomodidades, de peligros para la salud, de posibilidades de contagio de enfermedades, desde las puramente infecciosas de las zonas tropicales a otras que probablemente ni conocemos todavía. Sumemos el manejo en directo de los actores. Hemos visto la secuencia en que la anaconda casi podría haber literalmente mutilado para siempre a Félix, porque el mordisco de una anaconda puede prácticamente quitarte la cara. Cierto, había muchísimos peligros, luego las técnicas de aproximación a veces eran puro alpinismo. Y luego, por supuesto, los medios para filmar más de cerca, es decir, avionetas, helicópteros, incluso en algunas ocasiones globos, las filmaciones submarinas que también tienen algo peligroso. Bueno, evidentemente, tanto es así que tenemos que registrar en la historia del cine zoológico más defunciones de personas famosísimas. Hay que mencionar al hijo del comandante Cousteau, que muere también en accidente de aviación, un gran divulgador alemán llamado Simek, que también muere por estrellarse contra un buitre sobre la sabana africana, por ejemplo. Es decir, que no es infrecuente el accidente mortal para los zoólogos que hacen cine. Era una profesión arriesgada, pero era la profesión que había elegido Félix, a la que amaba con toda su alma y que con eso nos hizo amar a todos los demás, la naturaleza y los animales. Pero él ya lo había dicho, qué lugar más hermoso para morir. Gracias a Joaquín Araujo, gracias Mauri por estar aquí.